damos gracias, damos honor y gloria a tu santo nombre. Te reconocemos a ti, Señor. Te damos honor y gloria en esta mañana. Gracias por permitirnos alabarte y estar en tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú nos hables e instruyas y ministres tu palabra de verdad en el nombre de Jesús. Amén. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bien, este pasaje que encontramos en Gálatas hace un recuento, el apóstol Pablo hace un recuento de eh, su conversión, ¿sí? Su conversión al cristianismo. Como sabemos, él eh, se convierte mientras estaba persiguiendo a la iglesia. Y el apóstol pasa de ser un perseguidor muy radical, muy determinado, a convertirse al cristianismo, aquel movimiento al cual persiguió, y además de eso, a recibir el ministerio. Pero no es inmediato, sino que hay un tiempo como de, digámoslo así, edificación en que el apóstol Pablo eh, tiene que llevar a cabo, ¿sí? Para notificarse más minuciosamente de lo que eh, es la nueva vida que iba a llevar, ¿sí? Y el ministerio al cual debería servir. Esta situación obviamente le hizo que se acercara a los apóstoles de mayor reputación y visibilidad, digámoslo así, de la iglesia primitiva, entre ellos, como se menciona aquí, a Pedro. ¿Sí? Eh, este, este momento en el que sube a Jerusalén son pasados 3 años después de que eh, estuvo en Damasco. ¿Sí? Cuando el Señor se le reveló. Estuvo un tiempo en Arabia, dice la palabra, y luego volvió a Damasco. Y allí estuvo un tiempo el apóstol como despertando a esa nueva información y conocimiento que el Señor le había dado, y comenzó la predicación. Y lo que acontece es que sube a Jerusalén para ver a Pedro, es decir, hay un reconocimiento de una trayectoria, de un conocimiento en Pedro. Dice que el propósito es ir a ver a Pedro, es decir, los cristianos de la primera iglesia, dispersos, gentiles y judíos, tenían en una cierta estima al apóstol Pedro, y este a su vez tenía en una estima especial a Jacobo. Es interesante esto, ¿no? Es decir, al final vemos que la comunidad de los creyentes de Jerusalén fueron dirigidas por Jacobo más que por Pedro, ¿sí? Eso es más o menos lo que uno extrae de las escrituras. Pero en todo caso, tanto Jacobo como Pedro tienen un lugar de visibilidad, cada uno con sus características. En el caso de Pedro, el haber sido un discípulo muy, pues, entusiasta, dinámico, digámoslo así, eh, de unas participaciones entre el grupo de apóstoles muy acertadas, ¿sí? Es decir, el apóstol Pedro, a pesar de que tenía sus errores y en algún momento hasta le dijeron que era Satanás, Cristo mismo le dijo, apártate de mí, Satanás, como discerniendo en él lo que estaba diciendo. A pesar de eso, es un apóstol que se ve entendido, se ve ágil,
se ve, digamos, diligente, se ve muy participativo, muy como intuitivo, ¿sí? Por ejemplo, a Pedro, tan solo ver el milagro primero de la pesca, de la primera pesca, porque no es el único de la pesca, pero de la primera pesca le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Ahí ya estaba, digamos, haciéndose notar sin proponérselo, es decir, él estaba reaccionando a la manifestación espiritual de la autoridad y ministerio de Cristo de una forma muy especial, y es por eso que el Señor lo llama, ¿sí? No, o sea, tiene sus características el apóstol Pedro, no es perfecto, ¿sí? Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, tres figuras muy visibles del cristianismo primitivo, es decir, Pablo, que se convierte mucho después, digámoslo así, aunque o sea, no es cronológicamente demasiado, pero claro, si consideramos que Pedro está desde el inicio del ministerio del Señor hasta el final, y que Pablo se convierte en los primeros, digamos, 5 años después de que Jesús muere y resucita, pues sí que le llevaba una ventaja. Entonces Pedro tenía una trayectoria, tenía una ventaja. También vemos a Jacobo. Jacobo es interesante, aquí también lo menciona, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y este es interesante porque también tiene sus características. Según vemos en el volumen completo de las Escrituras, se trata de un personaje desde el punto de vista judío intachable, ¿sí? O sea, eh, muy, digamos, observador de las leyes judías, de las normas, de todo esto, como muy devoto de todas estas cosas. También era un perfil interesante para formar, digamos, unos criterios apostólicos que más adelante darían forma a lo que pasaría a ser la fe universal en Cristo Jesús. Y esto es importante señalarlo. Sobre Jacobo, si el Señor nos permite, hablaremos más puntualmente, detenidamente en algún otro momento. En todo caso, dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ya desde ese momento, desde que Cristo se aparece a Jacobo resucitado, ya Jacobo no, o sea, se desmarca, digamos, de su apatía y comienza a trabajar para el Señor, ¿sí? Pedro tiene una posición importante, pero también podríamos mencionar a Juan. Ahora, pues esta comunidad de primeros discípulos en los que vemos estos perfiles, digamos, en el que nos vamos a centrar hoy es en Pedro, son interesantes porque nos muestran cómo el Señor, digamos, escoge y usa a las personas considerando sus perfiles, sus virtudes, cualidades y también defectos. Hay que decir las cosas como son, es decir, Pedro es una persona que nos muestra toda una eh, todo un inventario, digámoslo así, de cualidades por un lado y de defectos por otro, pero es un discípulo del Señor, ¿sí? Tuvo un rol, tuvo una distinción. Jacobo, lo mismo. Y Pablo, lo mismo, ¿sí? Y lo importante es encontrar o ir llegando a la idea de cómo el Señor, en su paciencia, longanimidad y entendimiento de la condición humana, usa a las personas en su obra, ¿sí? Y esto a mí me parece importante porque, digamos, mucha gente cree que el Señor busca una perfección eh, en todos, unas mismas cualidades en todos, unos mismos perfiles en todos, ¿sí? Y por supuesto que no es así, o que todos son para los mismos
oficios, digámoslo así, dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y a veces se confunde, por ejemplo, los defectos con, eh, con falsedad, ¿sí? Presten atención a este juego de palabras. A veces se confunden los defectos del cristiano con falsedad. Y a veces se confunden las virtudes con autenticidad, ¿sí? Y hay que decir que tanto los defectos no son necesariamente una evidencia de falsedad, ni tampoco las virtudes solo de autenticidad. El Señor sí que usó algunas de las virtudes. Por ejemplo, Pablo, es interesante su nivel, ¿no? de un carácter, tenía un carácter. Digamos que Cristo debe ser formado en todos nosotros los discípulos. Pero hay unos perfiles de carácter del cual se parte, digámoslo así, del cual se inicia, que son al final los que van a ser un potencial en la vida de la gente. El carácter de una persona puede ser usado por el Señor. En el caso de Pablo, usó el carácter, la disciplina, todas esas cosas que lo hacen muy, muy especial. Su conocimiento, su preparación la usó, ¿sí? En el caso de Pedro, usa su entusiasmo, su fe, su fervor, su pasión, ¿sí? Usa también su humildad, porque Pedro es humilde, Pedro es bastante humilde, ¿sí? A pesar de que parece una persona que se quiera dar de vitrina, digámoslo así, que se quiera dar a ver, pues, podemos juzgarlo así, pero en el fondo, era su más auténtica reacción al mover espiritual que él estaba presenciando en el ministerio de Cristo y más adelante con todo lo que pasaba, ¿sí? Y bueno, sobre Jacobo, como hemos dicho, pues hablaremos en otro momento. Entonces, eh, la autenticidad o falsedad del discípulo es lo que en este momento, digamos, consideramos cuando vemos perfiles tan diferentes, digamos, tan dispares, ¿sí? En el grupo por lo menos de lo que podríamos llamar los primeros discípulos, ¿sí? Y, por ejemplo, en Gálatas 2:11 hay Pablo habla de un altercado que tiene con Pedro, ¿sí? Mire esto, es interesante. Y ahí ya nos damos cuenta que Pedro ya no es, o sea, o no es tanto como se piensa, una máxima autoridad a la que no había forma, digamos, de oponerse en la iglesia primitiva, porque Pedro parece tener miedo de otros que son enviados de Jacobo. Y Jacobo entonces resulta ser, ya en ese momento, una figura de tal visibilidad e importancia y aún aceptado por los apóstoles testigos del Señor, que aún Pedro se muestra temeroso. Gálatas 2:11, leamos un momento eso para que veamos y vayamos, digamos, construyendo estas ideas. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Sí? Mira, ahí está hablando Pablo de una tensión fuerte entre Pedro y él. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, mire esa situación, ¿sí? Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí vemos otro aspecto que me parece importantísimo de señalar. Es decir, los defectos de los creyentes, a pesar de que Cristo se va formando en nosotros, se demoran mucho en mitigarse. Por ejemplo, si usted es una persona, digámoslo así, inconstante en el carácter, eso no lo hace falso,
¿sí? Un falso discípulo. Si usted de verdad cree en Cristo, cree en sus manifestaciones, cree en lo espiritual y es intuitivo, puede ser, pero que sea inconstante en el carácter o temeroso o tendiente un carácter a la cobardía, ¿sí? Eso va a quedarse allí un tiempo largo. Tiene que el Señor meterse al laboratorio con usted básicamente, ¿sí? Y se mitigará no del todo, ¿sí? No del todo. ¿Por qué digo esto? Porque este Pedro, después de la resurrección de Cristo, después de las apariciones, las visiones que él tuvo en casa de Simón el Curtidor, cuando vemos a este Pedro, lo vemos temeroso de los de la circuncisión, porque eran cristianos convertidos de la circuncisión que eran, digamos, muy celosos, ¿no? Ahora, uno dice, ¿por qué les va a tener miedo? Pues tampoco lo van a matar, como pues digamos en el caso de la negación de Pedro, que son 3 veces, pues hombre, sí que había una amenaza ahí muy, digamos, muy presente, muy latente. Pero en este caso no se ve la cosa así, se ve más un tema de ser percibido, digamos, mal. Por ejemplo, hay gente que le tememos, por ejemplo, demasiado a ser mal percibidos, ¿sí? Y eso no necesariamente te hace un cristiano falso, ¿sí? Porque sí que hay que decir, y a lo largo del mensaje iremos desarrollando ese concepto, que sí que hay unos que son falsos y hay otros que son verdaderos. En el caso de Judas se ve que era falso. Pero entonces, en el caso de Pedro, ¿cómo es posible, o por lo menos yo, digamos, cuando leo esto, tiendo a sentir un poquito, llamémosle así, de indignación? Porque, ¿cómo es posible que Pedro le tenga miedo a los de la circuncisión cuando, uno, él es una cabeza visible de la iglesia de Jerusalén? Dos, ellos no representan un riesgo del mismo nivel, perdón, que los que el Sanedrín, digamos, porque obviamente los de la circuncisión no son lo mismo que el Sanedrín. El Sanedrín era conformado por saduceos y fariseos y la aristocracia, digamos, hasta cierto punto política de la época de Cristo. Otra cosa, es el Sanedrín, Caifás, por ejemplo. Caifás o sea, es un tipo supremamente celoso que creyó que estaba haciendo lo correcto, pero tenía su autoridad y hizo que golpearan a uno de los discípulos, no recuerdo a quién, no sé si fue a Jesús. A Jesús lo hizo que lo golpearan, obviamente, pero más adelante también a otros, ¿sí? O sea, violentos. Pero entonces a los de la circuncisión, ¿por qué les va a tener tanto miedo? ¿O por qué va a tener una posición así como doble? Pedro no era falso, ¿sí? Pero en su carácter había una fragilidad, es decir, que le superaba, ¿sí? Que hacía que, por ejemplo, al ser visto, digamos, se retraiga, ¿sí? Y se desmarque de una línea de conducta que él consideraba auténticamente correcta. O sea, es decir, las convicciones de Pedro sí son claras. Pedro sabía que Cristo se había mostrado en favor de la apertura hacia los gentiles, es decir, que lo que antes era impensable, que los judíos coman con gentiles, ahora ya no lo era, ¿sí? Y él comía y vamos a que si al asado, que si a de partir y que si a estar en el momento y todo eso con los gentiles. Y hablo así porque los gentiles no van a estar viendo si la dieta, por ejemplo, era kosher, como los judíos eran muy celosos con eso, que si el animal era limpio o inmundo, no iban a estar viendo eso, es decir, pues comían lo que su cultura les llevaba a comer. Pero entonces Pedro sabía que esa era la voluntad de Dios y la creía. Pedro creía, pero su fragilidad en el carácter, en ese aspecto de su carácter, le llevaba a tener esa posición que vemos allí. Es decir, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba.
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es el mismo Pedro, un poquito más avanzado, sí, en el camino del discipulado. Y yo he ido más o menos dándome cuenta de esto, mis hermanos, que nosotros, o sea, el margen de mejora del carácter del ser humano en el proceso del discipulado es realmente poco, ¿sí? Es algo como lo siguiente. Usted sabe, por ejemplo, que hay gente que tiene talento para la música, por ejemplo, ¿sí? Y hablemos, por ejemplo, del canto, ¿sí? Una persona con talento tiene un potencial de desarrollarse mucho, muy grande. Desde pequeño, si tiene afinación, por ejemplo, si tiene un bonito timbre, si tiene buen oído, se puede desarrollar muchísimo. Pero, por ejemplo, si usted, digamos, viene de fábrica con un oído promedio, una afinación promedio y un timbre promedio, el margen de mejora de su eh, performance, digámoslo así, vocal, no es muy grande, ¿sí? Sí va a mejorar, obviamente. Si usted estudia diario, como debe ser, ¿sí? Y educa su voz y entrena su oído, usted va a desarrollarse. En ese sentido, el talento es el potencial de mejora o el margen de mejora. ¿Qué tanto puede mejorar en ese sentido? Porque en ambos casos, tanto en el talentoso como el que no lo tiene, se necesita la disciplina. Pero, por ejemplo, yo que soy profesor, digamos, de música, sé que hay gente, por ejemplo, que trabaja duro, pero su margen de mejora es mínimo. Eso significa que es una persona pues de muy poco potencial, ¿sí? Y se esfuerzan, ojo a esto. Y no los hace, ¿qué podría decir yo? No los hace incompetentes del todo. Pero lo que hablo es el margen de mejora. En el discipulado, yo podría señalar lo siguiente. El estado en el que el Señor nos llama presenta una situación que va a cambiar muy poco, ¿sí? El margen de mejora de nuestro carácter es muy poco. Por eso, por ejemplo, si usted se casó con un gruñón, y dice, lo voy a cambiar a punta de cantaleta. Uy, mira, no, mija, olvídate. Ve renunciando a ese proyectico, porque a punta de cantaleta no lo vas a cambiar, ¿sí? Si lo que tiene poder para cambiarlo lo hace poco, que es el discipulado, la autoridad de Cristo, ¿ahora qué va a lograr la cantaleta? ¿Sí? Si usted se casó, por ejemplo, con una mujer que podemos decir, ¿qué características podemos decir? Digamos las bíblicas, ¿no? Rencillosa, que podemos decir acomplejada, ¿sí? Y tú dices, no, es que la voy a cambiar a la brava, con mi autoridad de marido, dice, con mi autoridad de marido. Mejor dicho, te vas a frustrar horrible. Si quien puede cambiarla, que es Cristo, y su potencial, su autoridad, no hace un cambio demasiado grande, sí lo hace, pero no lo hace demasiado grande, y yo voy a sustentar esto bíblicamente, obviamente, ¿sí? Pero una de las formas en las que sustento es que el Pedro que está en Antioquía y que come con los gentiles, es el mismo Pedro que lo niega en la entrada de la puerta de la casa del sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, díganme cuánto ha mejorado en 10 años, o en 12, que es más o menos el periodo entre que Jesús es capturado y este evento, ¿sí? Díganme cuánto ha mejorado. Pero le han pasado 10 años, o 9 o no sé, por ahí. Más o menos estamos así, ¿sí? Y cualquiera dice, no, pues debe estar pero volando. Pues miren que no tanto. Y ahora le tiene miedo a una amenaza menor. Y eso no lo hace un discípulo malo.
ni lo hace un perfil inservible, ni lo hace falso. Al contrario, hablaremos, por ejemplo, que Pedro es humilde, Pedro es muy hábil para aprender, ¿sí? Pedro es una persona de una pasión y un entusiasmo que pocos pueden compararse, ¿sí? Eh, y puedo seguir en algunos detalles de su rasgo, pero díganme cuánto es el margen de mejora del discipulado. Por eso es que cuando nosotros queremos hacer que la gente sea como nosotros, erramos. Si por ejemplo usted quiere cambiar el carácter de su marido, dice, es que yo quiero que él disfrute conmigo ir de compras. Mi hija. Y desde que, claro, es que es el problema de los noviazgos mmm, en las que a veces se cometen errores. Yo creo que se cometen errores en los noviazgos, porque en los noviazgos la gente no se quiere mostrar como es, ¿no? Y en parte, pues comprendo, porque digamos que todos vemos en la otra persona, digamos, un proyecto, mmm, algo conveniente. Si nos mostramos como somos, de pronto podríamos ser eh, desechados, ¿sí? Pero ojalá, digamos, en un mundo ideal, ojalá pudiéramos mostrarnos como somos. Para que la persona diga, ¿no? Desde el principio es que a él no le gusta mucho estar en comunidad, digamos. O que diga, es que el tipo no me va a acompañar a las compras, porque lo hará 2 o 3 veces, pero no lo va a hacer más porque es un lugar donde entramos en conflicto porque la mujer por lo general, ¿no? Aunque pues siempre salen ver casos en los que la situación se invierte, pero son casos, digamos, muy puntuales. La mujer pues es la que disfruta ir viendo, y pacientemente ir comprando, el hombre no, ¿sí? Intente cambiar eso. Si lo pretendes hacer al mortero de tu cantaleta, al contrario, sacas una peor versión de la que ya no te gusta, de la persona que tienes al frente, ¿sí? La oración sí que podría ser un poquito más efectiva, con un margen de mejora, podemos decirlo así, prudente, discreto, ¿sí? Lo mismo, es decir, a veces nos toca ver eso, ¿no? Es decir, que la gente es lo que es y no la vamos a cambiar, ¿sí? A eso traigo este ejemplo del matrimonio, que es quizá donde más cambios se exigen y es donde menos se da, ¿sí? Los rasgos del carácter de las personas son una cosa complejísima, mis hermanos. Eso determina mucho. Es lo que es, ¿sí? Por eso es que dicen que el que es buen hijo, es buen padre y es buen esposo, ¿sí? No perfecto, pero el que es buen hijo, es buen padre y es buen esposo también. Pues está allí, ¿estamos de acuerdo? El que es un buen soltero es un buen casado por lo general. Sí, así. ¿Estamos de acuerdo? No es que lo voy a cambiar. No, 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 no. ¿Sí? Por eso si usted, por ejemplo, escúcheme esto. Yo sé que hay gente entre nosotros que yo como pastor conozco y respeto sus intimidades, por eso esto es así general. Hay gente de ustedes, por ejemplo, que es depresiva. Y a cada rato es, por ejemplo, pastor, ore por mí, que estoy unos días, que todo eso. Y eso es tu rasgo de carácter, ¿sí? Obviamente tendremos que puntualizar que hay depresiones que sí son o sea, de buscar medicina. O que si no las arregla Cristo con su poder sanador, pues toca buscar cómo las manejamos, sí. Pero hay gente que es depresiva. Hay gente que es ofuscada, por ejemplo. ¿Sí? Ofuscada, mantienen ofuscados. ¿Sí? Hay otros que son, por ejemplo, extrovertidos y hablantines. Así los vas a ver tú. Ah, lo que puede mejorar es poco. ¿Sí? Así es. ¿Sí? A mí, por ejemplo, a mi esposa me dice, ¿qué le pasa? Y yo le digo, nada. ¿Por qué? Porque usted no es así, me dice. ¿Sí? Y claro, me conoce, sabe que no soy
el más callado, sabe que no soy el más discreto, el más prudente, pero claro, la obra de Cristo ha ido ayudándome a llegar un poquito, pero el margen de mejora es mínimo. Es decir, hablo de cuántos años, 30 años de estar en la iglesia, imagínense, ¿sí? Entonces, el tema es, yo no voy a cambiar, y menos desde la fuerza de la carne, algo que soy o algo que otro es, ¿sí? Aquí vemos a Pedro, el mismo de la que le tuvo miedo en la casa del sumo sacerdote, el mismo, ¿sí? Pero eso, el Señor, cuando les dice a los discípulos que se va a presentar a ellos, les dice, díganle a Pedro que vaya. Yo reconozco su valía, yo reconozco que él es una persona que puede aprender, que tiene las ganas y que tiene algo interesante y es que discierne más rápido que el resto la voluntad de Dios. Ese es interesante, por ejemplo, de Pedro decir eso, que discierne más rápido que el resto la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso, cuando, cuando van al concilio de Jerusalén, en este tema de los judíos y gentiles, de la iglesia y cómo debía coexistir, se armó una tensión tan grande que se tuvo que armar un concilio en Jerusalén que está registrado en Hechos 15. Y Pedro expone sus razones allí. Las razones de lo que él considera que la voluntad de Dios es abrirse a los gentiles sin imponerle ninguna carga de la ley, de la Torá. Y Jacobo, atención a esto, toma en cuenta la opinión de Pedro y su autoridad en ese sentido. ¿Qué significa eso? Pedro era una persona muy hábil para discernir la voluntad de Dios, muy rápido, ¿sí? Entonces Jesús le dice, díganle a Pedro que vaya. Seguramente Pedro, si yo estuviera en sus zapatos y he estado, digamos, yo no soy mejor que Pedro, diría, Señor, ¿seguro que quieres conmigo? Porque mira, yo pues no soy tan valiente como prometí serlo. No soy tan fuerte en el carácter como prometí serlo o como considero que necesitas tú que yo sea. ¿Sí? Eh, permítanme. Eh, no soy, ¿seguro quieres que vaya, Señor? Sí, ven. Una, yo sé que tú me amas. Esa es otra cosa. Pedro amaba al Señor. En un amor que el humano puede entregar, que es un amor, obviamente, eh, minado por las deficiencias. Yo, por ejemplo, a veces la gente dice, es que él no me quiere, por ejemplo, podría decir alguien, una esposa puede decir, es que él no me quiere, él no me ama. Eh, a veces no es eso, ¿sí? A veces lo que es que la persona tiene un amor minado por algunos rasgos de su carácter, ¿sí? Obviamente no te va a amar a ti más que al mismo. Y tu mujer, a pesar de que no quieras admitirlo, no vas a querer a tu esposo más de lo que tú quieres a ti mismo. Y por eso es que, por ejemplo, en las parejas tenemos que cuidar esto, es decir, no amar más a nuestros hijos de lo que amamos a nuestra pareja, en un sentido intencional. En un sentido orgánico, tranquilo, obviamente amamos más a nuestros hijos, pero debemos cuidar esto porque entonces estamos invirtiendo los valores. Pero entonces, ¿qué pasa con Pedro? Pedro amaba al Señor. Quien quiera lee Hechos 15 y se da cuenta que Jacobo le dice, Jacobo escucha a Pedro, así, Jacobo en su autoridad, ¿no? Que como les comento hablaremos más adelante de él. Y escucha a Pedro y dice, esa es la voluntad de Dios. Lo que Pedro dice es la voluntad de Dios. Y aquí vemos que Pablo ver a Pedro, sube a ver a Pedro, de Damasco a Jerusalén, o en este caso podemos decir geográficamente baja, a nivel topográficamente sube, ¿sí? A nivel geográfico baja. Dice, sube a ver a Pedro y está con él un tiempo, dice ahí, ¿no? En Gálatas, en el versículo que citamos inicialmente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvo?
15 días, ¿sí? En Gálatas 1:18. Ahora, eh, entonces vemos la situación con Pedro que va allá, pero en Gálatas 2:11 Pablo y Pedro pues tienen un altercado que más que todo es un regaño, una confrontación fuerte que hace Pablo sobre Pedro. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, ¿sí? Otros judíos de Antioquía, ¿sí? Otros judíos de Antioquía. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé también tiene unos detalles interesantes. Bernabé es un discípulo humilde, un discípulo de mucha pasión, ¿sí? Pero también tiene una virtud, Bernabé, es que es muy capaz, ¿sí? De asimilar los cambios radicales, ¿sí? Y de dar ese primer paso de perdón, porque es Bernabé el que permite la entrada de Pablo en la comunidad de Jerusalén, de los discípulos perseguidos, y les dice tranquilos, ¿sí? Tranquilos, escuchen al hombre. O sea, se muestra muy, digamos, muy capaz de manejar estas eventualidades en el grupo de discípulos. Ahí Cristo, o sea, nuestro Señor es con vasos quebrados, con vasos rotos, como somos los seres humanos, puede hacer muchísimo, ¿sí? Porque sabe qué tiene que hacer cada uno, ¿sí? Pero entonces volvamos al tema. Entonces hay gente que dice, no me quiere. No, eso no significa. A veces hay que ver más allá, digamos, de lo que el carácter le permite a uno discernir. También podemos decir, yo quiero que cambie esto, quiero que cambie el otro. Y como les comento, el margen de mejora de una persona es mínimo. Mínimo con el poder del discipulado. Ahora, yo diría nulo en la carne y a la presión de la gente. ¿Sí? Pues que dice, hay gente que dice, yo quiero que mi hijo sea más ágil, más movido, más entusiasta, más disciplinado. Mientras puedas formar unos hábitos con la autoridad, el respeto y la humanidad que merece, hágalo. Pero esa persona va a ser así siempre, digamos. Las características lo van a acompañar durante toda su vida, ¿sí? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fue un regaño fuerte. Hay una película muy interesante, se llama Pedro y Pablo. Ya no recuerdo el director, pero es muy especial porque es larga, porque cuenta, digamos, esta, esta relación entre Pedro y Pablo y también los roles, ¿no? Entre cada uno de ellos. Y es muy bíblica, o sea, realmente es muy interesante. Aparte, tiene un reparto especialísimo, es decir, gente muy talentosa en la actuación, ¿no? Para empezar, que Pablo lo hace Anthony Hopkins. Entonces muestra digamos, una imagen, una fotografía del carácter de Pablo muy interesante. Cuando muestra el altercado en Antioquía, lo muestra realmente fuerte. Tanto así que Bernabé se desmarca de Pablo, ¿no? O sea, se desmarca, o sea, es muy fuerte. Y ahí vemos un rasgo del carácter de Pablo, ¿sí? Que de forma moderada era muy bueno, pero cuando a Pablo lo enojaban, mejor dicho, ¿sí? Eso era imposible seguir con él, ¿sí? De pronto usted diga, ay, ahí puedo estar yo más identificado, ¿sí? Podría ser, ¿no? Porque Pablo se muestra, va avanzando en el ministerio
Y su margen de mejora es pequeño, por eso él dice, el mal que no quiero hacer eso hago, y el bien que quiero hacer no puedo hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo es el que está marcado por los rasgos del carácter, ¿sí? Y nuestra alma, que es la que peca, en combinación, ahí esto es muy misterioso, pero en combinación logra, digamos, ese cóctel de facciones, digámoslo así, psicológicas de carácter, todo eso del alma, donde ya está el pecado y va a acompañarlo. Al final Pedro y Pablo, o sea, no quedan peleados para nada, ¿sí? Y, por ejemplo, Pablo le dice, mándenme a Marcos. Marcos yo sé que se desmarcó de nosotros, o sea, le baja, ¿sí? Pero el margen de mejora es mínimo. Pablo no debió, digámoslo así, llevar esa tensión a tal nivel. Sí, aunque uno podría considerar a la luz de la palabra que era inevitable y que era un propio celo, sí que, digamos, podríamos pensar que ese rasgo del carácter a él lo llevaba un poco a extralimitarse en el trato con los demás. ¿Sí? Ahí está, mis hermanos, para que se den cuenta cómo es. ¿Sí? Porque hay gente, por ejemplo, y lo más tenaz es que esto muestra falta de arrepentimiento. Hay señoras, por ejemplo, en la iglesia, que creen que pueden esperar perfección en sus hijas, en sus hijos, en el pastor, ¿sí? No lo son ni ellas, ¿sí? El hecho de que no tengan pasiones así, que se crean moralmente perfectas, eso es otra cosa, pero no lo son, ¿sí? Nosotros los creyentes debemos aprender a convivir con los perfiles que Dios nos ponga al lado, ¿sí? No juzgarlos, ¿sí? Obviamente no todos son idóneos para predicar, ni todos son idóneos para orar, ni todos son idóneos para cantar, ni todos son idóneos para servir, pero hay gente que es muy hábil en ciertos servicios y Dios usa eso, ¿sí? Si creen en Cristo, en su resurrección, en su poder y disciernen medianamente la voluntad de Dios, no son mejores que Pedro, es que Pedro es súper intuitivo, ¿sí? Y humilde. Pedro es muy humilde, ¿sí? Pero sirve, ¿sí? Servimos para algo, pues, así sea para, yo diría, muchas veces el Señor piensa en nosotros y dice, por ejemplo, dice, papá, al menos para atajar la puerta sirve, ¿sí? Es mi discípulo, me cree, yo ahí lo tengo, yo lo amo, di mi vida por él, para que no muera, para que no se pierda esa alma. Y me identifica, va jetón a la iglesia, porque es jetón todo el día, ¿sí? Es antisocial, ¿sí? O asocial, pues mejor, ¿no? Eh, no se le conocen los dientes porque nunca se ríe, ¿sí? Pero me sirve, ¿sí? No sabe nada, cree que sabe. Hay gente, por ejemplo, ¿sí? Que le sobran ganas y le falta conocimiento, ¿sí? No saben nada, ¿sí? El Señor dice, no sabe nada, ahí lo tengo que formar, para que no ande diciendo disparate ni cualquier cosa, ni crea que va a innovar la liturgia, ni crea que va a cambiar, ¿sí? ¿Sí? Pero lo amo y me sirve, ¿sí? Y di mi vida por él, ¿sí? Y al final, cuando sea deshecha su piel, ya después de eso, sí, glorificado, va a perderse. Perderse no, mejor dicho, porque no es perder, se va a ganar la condición de lo perfecto, ¿sí? Lo glorificado, donde uno va a decir, hola, yo era, en la tierra yo era así, ¿sí? Bravo, enojón, imprudente, todo. Ahora ya no, ¿sí? ¿Sí? Así va a ser. Pero entonces ese detalle a mí me parece no menor, porque entonces, por ejemplo, uno tiene que aprender a convivir y a trabajar con la gente que tiene ganas, que está allí. A veces no entienden, otros son juzgones, por ejemplo. Y otra cosa, son chismosos. Eso, mejor dicho. ¿Sí?
saben todo, quieren saber todo, explica la lengua. No los hace falsos, ¿no? Lo de falso y verdadero solo lo sabe el Señor, digamos. Con la parábola del trigo y la cizaña, vemos, por ejemplo, y hay un detalle interesante en esa parábola que es muy, digamos, significativo, y es que el trigo y la cizaña son muy parecidos en gran parte de su crecimiento, digamos. De hecho, la cizaña parece un trigo, ¿sí? Pero la cizaña va dando un color diferente en la medida en que va madurando. Es decir, que hay un tiempo en el que nadie, solo Cristo, puede decir quién es cizaña y quién es trigo. Si usted es trigo, así tenga los defectos del carácter que tenga, el Señor puede trabajar con usted. Eso sí, no crea que es equivocado. O sea, por ejemplo, una de las cosas con las que el Señor no se equivoca es el ministerio donde nacemos. Eso no, ahí no se equivoca el Señor, ¿sí? Porque dice, ay, es que yo quisiera un pastor como más joven. Bueno, eso de pronto, pues en nuestro caso no podría decirse, ¿no? Pero a veces dice, no, más joven, o que sea más amoroso, porque así que con ese carácter. Pues yo no sé, a ti te tocó esto, ¿sí? Yo que he sentido, por ejemplo, de mi pastor, realmente que en muchas situaciones de mi vida lo he encontrado casi que hecho a medida para mis situaciones, mis necesidades, ¿no? Las bendiciones a mi vida han venido por la cercanía con mi pastor, ¿sí? Yo he orado pidiendo ayuda al Señor y el Señor me ha dado soluciones por la cercanía con mi pastor. Es interesante, ¿sí? Ahí les dejo este dato del discipulado, ¿sí? Que es interesante manejar, entender, ¿sí? Pedro amaba a Cristo, amaba la verdad, era intuitivo, era humilde, imprudente si de pronto sí que era, ¿sí? Su entusiasmo desbordaba en imprudencia de pronto, ¿sí? Su entusiasmo desbordaba en imprudencia, pero era entendido más adelante en el aprendizaje. Esas cartas del apóstol Pedro, por ejemplo, son especialísimas en revelación. Eso toca cogerlo palabra por palabra, porque él hace una exhibición, por ejemplo, primera de Pedro 3:1 creo que dice, a ver si lo buscamos, vamos a buscar ese, me parece interesantísimo eso. Y más adelante, para ir cerrando ya, buscamos otro. A ver. Pero antes, mientras buscamos, les digo que, por ejemplo, el trigo y la cizaña ya se diferencian casi a la parte final. El trigo cae por su peso, por el peso del fruto. Se doblega. La cizaña no. Y muchos han dicho, por ejemplo, que eso refleja, por ejemplo, el carácter del discípulo y el fruto, que hace que se doblegue a Cristo. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, la cizaña se mantiene erguida y parada y si la tocas hasta daño te hace un poco. El Señor dice, dejen que crezcan juntos. ¿Sí? Dejen que crezcan juntos. El que digo quién es falso y quién es verdadero soy yo. Y en ese sentido es que este estudio, digamos, tiene importancia. Primera de Pedro 1, perdón, 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esos 3 versos, señores, son una obra maestra del entendimiento del Evangelio. ¿Sí? Mucha gente muere sin entender eso. ¿Sí? Es decir, Pedro está resolviendo una perspectiva del Evangelio de una forma como nadie, ¿sí? Y sin embargo lo regañaron, digámoslo así,
¿no? Por eso es que Pedro, o sea, él se da cuenta que el margen de mejora es mínimo en la tierra, ¿sí? Y, por eso, Pablo también dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pedro lo dice de la siguiente manera. Mire esto. Qué maravilla esta palabra del Señor, hermano. Mire, vamos a leer. Segunda, a ver. No, primera de Pedro 3:21. Saltémonos un momento para esto. Dice, eh, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Esa cobardía que él percibía en sí, eso era de su carne. ¿Sí? Y así usted tendrá que admitir que es, digamos, usted es mecha corta, por ejemplo. Hay que orar para que el Señor lo mejore. Pero digamos, ya sabemos que la... ¿Sí? Y así, en general, habrán muchas cosas que hacen que uno perciba la inmundicia de la carne en uno. ¿Sí? Por eso es que la disciplina ministerial tiene que ser eh, ejecutada con prudencia y con entendimiento. Hay gente, por ejemplo, que dice, es que a mí, yo no hay, hay compas en la iglesia que si tú te dejas, te roban. ¿Sí? Son incumplidos, todo eso. ¿Yo qué puedo decir? Solo Dios sabe si son falsos o verdaderos. Pero si los disciplinas, por ejemplo, si uno como autoridad de la iglesia los disciplina y superan la disciplina y permanecen en la iglesia, y luego ves sirviendo a una persona que a ti moralmente te parece incorrecta, pues no hay problema, porque aguantó la disciplina. Eso ya lo hace más cercano a ser verdadero que ser falso. ¿Sí? Por eso si nosotros vemos en la iglesia gente que el Señor ha restaurado, digamos, de una mala conducta y todo, y han permanecido y han aguantado la disciplina y todo, y luego sirven, hay que recibirlos, digamos, hay que aceptar esa situación, porque yo no soy mejor moral que, digamos, que el que fue disciplinado, sino que lo mío de pronto es una situación que no obliga a una disciplina. ¿Sí? Importante. No quitando las inmundicias de la carne. El apóstol Pedro ya estaba clarísimo en eso. No quita las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, yo quisiera demostrarles eh, que Pedro es muy humilde. ¿Sí? Con un verso, aunque podría dar más, pero es muy humilde. Mire esto. Eh, en segunda de Pedro 3:15, mire lo que dice. Por ejemplo, si usted lee segunda de Pedro 3, es tan nutritivo que uno no lo alcanza a coger. Tómense el trabajito de leerlo y van a darse cuenta de eso. Mire esto. Eh, dice en 2 de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. A mí honestamente me conmueve esa humildad de Pedro. ¿Sí? Porque dice, lo trata con cariño y dice, según la sabiduría que... o sea, Pedro era tan sensible que dijo, tú le has dado a él algo que no me has dado a mí. ¿Sí? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi, mire, la humildad de Pedro. ¿Sí? Por eso él todo lo que peca por imprudente lo paga con humildad, digámoslo así, en un sentido de su valor como discípulo, no en un sentido moral, obviamente. ¿Sí? Dice, casi en todas sus epístolas
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Uf. No, es que lo que está diciendo, me regañó, me hizo quedar mal, ¿sí? Yo tengo esto, pero he entendido lo que el Señor está haciendo a través de Pablo. Y hoy vemos las iglesias peleando, los pastores descalificándose, otros diciendo me cambio de grupo de aseo porque esta está muy brava o la otra no se somete y una cosa y engrandeciendo las cosas y dificultando. O sea, obvio, el Señor dice tranquilo que yo te humillo como tenga que hacerlo para que entiendas y mi obra no se caiga por tus arrebatos, pero ahí te das cuenta, ¿sí? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Mire que Pedro no era indocto ni era inconstante, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, o sea, es interesantísimo. Este tema a mí por lo menos me inspira y me conmueve. El Señor pues a uno lo llama, ¿no? Eh, eh, Sabe que no da para más, por ejemplo. Yo he orado así muchas veces. Señor, gracias por llamarme sabiendo que yo no doy para más. ¿Sí? O sea, no doy para más en qué sentido. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que mi memoria no es prodigiosa. ¿Sí? Eh, digamos, yo no soy la persona más competente para aguantar exposiciones tremendas o digamos de mucho volumen de información, ¿sí? En fin, es decir, el Señor a uno le da un perfil, más que usarlo a uno el Señor, ¿no? Yo pienso así de mi vida y ojo, estoy encima de o sea, estoy dirigiendo una comunidad no solo en Betel, sino también hasta cierto punto en Salem, ¿sí? Que podríamos decir no es pequeña y tengo el respeto de la gente, ¿sí? Y probablemente si nos ponen eh, comparativamente uno contra el otro, digamos, podríamos decir que en mí hay, no sé, alguna que otra virtud, pero en la misericordia del Señor todos tenemos un lugar en su cuerpo, ¿sí? Y esto a mí pues me parece importantísimo, porque un día les voy a decir esto va a significar que vamos a ver a nuestro Señor cuando muramos, si somos salvos, ojo, y las cosas primeras habrán pasado y las cosas perfectas se establecerán. Y ahí ya todo será diferente, ¿estamos de acuerdo? Y tendremos por ejemplo, si usted ha estado enfermo, ya no estará más enfermo. Si usted ha sufrido en su vida, ya no sufrirá más. ¿Sí? Y cuando nos veamos allá, vamos a decir, ¿cómo fue que, o sea, el Señor usó al quebrado, al roto, al débil, al inmoral, al inconstante? Y, y vamos a darnos cuenta que la misericordia del Señor al final nos sostiene a todos. Y que de Pedro podemos aprender esa humildad tan grande, esa sensibilidad, esa capacidad para identificar la voluntad de Dios, para ver la manifestación del Señor e inmediatamente sacar conclusiones. ¿Sí? El Señor sabe nuestro perfil, nuestro nivel. Por eso no se descalifique usted a usted mismo, ¿sí? Y mucho menos a otros, sino de la manera más inteligente y temerosa de Dios, ocupe prudentemente su lugar entre los obreros. Vamos a orar.